Bueno, buenas noches y muchísimas gracias. La verdad que es un honor para mí estar acá pudiendo compartir un momento con ustedes y a disposición. Y voy a tratar de resumir un poquito y hablar rápido para que después también poder contestar algunas preguntas si es que las tienen o inquietudes, y yo también aprender también mucho de la opinión de ustedes. No me da miedo las palabras esas, me da miedo hablar después de Zaffaroni y Barcesada en este lugar. Eso sí que me da miedo. La verdad que me da miedo y vergüenza, porque bueno, son dos grandes. Y lo de joven también se pasa con el tiempo y se pasa rápido, así que espero que poder seguir visitándolos. Yo asumí, como decía, me traje un presentador de allá además, para que me haga buena publicidad. No, yo asumí el 1 de marzo por una cuestión interna yo reemplazo el año y 8 meses que le quedaban de mandato a una diputada nacional que entró como diputada provincial allá, y a mí me tocó reemplazarla. Así que tenemos un año y pico de mandato. Y yo, cuando sabía que me iba a tocar esta responsabilidad, más allá de que fue en la campaña, no en la última, sino en la anterior, pero nos veníamos preparando con algunos temas. Yo soy de una provincia patagónica, por eso me anoté en turismo, energía, cuestiones más relacionadas al territorio, recursos humanos, porque allá tenemos mucho parque nacional, 10% de nuestro territorio es parque nacional. Entonces venía con una batería de proyectos que tenían que ver con eso, y con otra batería de proyectos que tenían que ver con lo que votó el 100% de los argentinos. Los argentinos, del lado que a quien hayan votado, a Macri, a Scioli, a Massa, a Stolbizer, a Del Caño, votaron modificaciones en ganancias, votaron algunas, ver cómo frenábamos la inflación. Digo, yo venía preparado con todo eso y habíamos trabajado y elaboramos proyectos. De hecho, el día que juré estaba presentando mi primer proyecto, que era una reforma integral a la ley de ganancias. Después presenté monotributo, bienes personales. Convencido que esa iba a ser la agenda del Congreso. Les hago esta introducción para que sepan además qué se está discutiendo en el Congreso, independientemente de lo judicial que ahora les voy a comentar. Pero la verdad que el presidente de la Nación no está llevando una gestión que tiene que ver con lo que se planteó en la campaña, él o todos los candidatos. Yo lo decía el día que se discutió fondos buitre, que es un tema también que estaría bueno discutirlo o charlarlo, porque hay un trasfondo que yo lo resumo en que el apuro que tenían por pagarle a los fondos buitres, para mí, esto es una opinión personal, era porque para mí se estaban pagando a sí mismos, que los tenedores, o sea, los jefes de Paul Singer no eran los malos de afuera, sino los socios y los jefes de esos CEOs que pululan por todo el gabinete. Por eso era el apuro, porque tenían los votos, entonces un apuro para pagar algo carísimo en un mal acuerdo, lo decía el propio oficialismo, o los aliados que consiguió para esos votos, decían esto es un arreglo malo, nos tapamos la nariz, pero iban y votaban igual. Esto es una opinión mía, para mí se pagaron a ellos, son ellos los tenedores de esos bonos. Pero decía, el presidente tiene como dos velocidades para gobernar. Una velocidad con una agilidad tremenda, casi supersónica, para devaluar, para quitar las retenciones al agro, para quitar las retenciones a la minería, para pagar, hacer un arreglo caro y malo con los fondos buitre. Ahí en eso tiene para derogar la ley de medios. En eso tiene una agilidad tremenda. Ahora, cuando tiene que resolver las cuestiones que se plantearon en la campaña, las cuestiones que todos los vecinos a lo largo y a lo ancho del país reclaman, cómo modificar ganancias, dice no, eso el año que viene. Cómo bajar la inflación, ahora dice que le va a llevar 4 años. Ahí es una tortuga, ya no es supersónico, sino que pasa a ser una tortuga. Yo creo que es el presidente que nosotros tenemos. Para tomar decisiones relacionadas con su entorno, con su grupo, de dónde viene, tiene una velocidad y una agilidad que asusta. Ahora, para tomar decisiones que tienen que ver con los trabajadores, con lo que menos tienen, con lo que para nosotros es el motor del país, que es el empleo, bueno, ahí ahora dice que va a vetar el proyecto para suspender los despidos. Ese es el presidente que tenemos. Ahora, ese presidente, y ahora voy a la parte de la denuncia, tiene que resolver una cuestión
importante. Yo ayer cuando estaba Marcos Peña, me tocó hacer una consulta de todos los que hablaban, y yo le pregunté puntualmente si el gobierno estaba dispuesto a hacer un cambio de posición con respecto a perseguir los paraísos fiscales y la fuga de capitales. Y el planteo que yo le decía era si iba a estar dispuesto el presidente, sus ministros y hasta la canciller en ir en contra de los intereses privados de ellos mismos. Porque está claro que el presidente que tenemos es un empresario vinculado directamente y certificado a al menos 2 sociedades en guaridas fiscales, pero digo, son esos empresarios típicos de intentar evadir o pagar la menor cantidad en eso es un especialista, menor cantidad de impuestos. Y es un especialista porque tiene antecedentes. Y pertenece a un grupo económico familiar. Yo ayer le mostraba al jefe de gabinete, con solo poner en el Registro Público de Panamá la palabra Macri, aparecen entre 4 y 5 carillas de empresas con el nombre Macri en el nombre de la empresa. Además que tienen un montón más como Cajemulla y Fleck, que no está el nombre Macri, pero son también de ellos. Lo que digo es, son especialistas en hacer esto. ¿Y qué es hacer esto? Es fugar guita afuera, llevarse guita afuera. Esa misma guita, y acá está Carlito, bueno, y hay gente de mi zona, que nosotros le reclamábamos a Repsol que se llevaba todo afuera y no invertía un mango, cuando Cristina tomó la decisión de ir a comprar las acciones de YPF, acciones que además las pagamos, que decían que no íbamos a poder pagar. Fuimos y pagamos, porque si hay algo que tuvo el gobierno de Néstor y Cristina, que fueron pagadores seriales. Ahora, no a cualquier costo, como hizo con los fondos buitres. Pagamos, no a cualquier costo para el pueblo argentino, pero pagamos al Fondo Monetario, le pagamos el 93% de los buitres, le pagamos las acciones de YPF, resolvimos lo del CIADI. Entonces, estos vienen de un ambiente donde, o de un entorno empresarial, ¿sí? Hablo del presidente y su familia, que están acostumbrados a hacer esto. Cajemulla, la sociedad de la cual él no habla, pero que está aún activa y figura como vicepresidente y director, es del año 81. Y ellos dicen que no tuvo actividad. Eso tiene un costo mensual. Ustedes calculan que están sosteniendo una sociedad en Panamá desde el 81 hasta la fecha, con el costo que tiene, para no hacer nada. O me la olvidé, hice una escala en Panamá y ya que estaba aburrido me creé una sociedad. Entonces, digo, pertenecen a ese espacio. También ha llenado el gabinete de los CEOs estos, que pertenecen a empresas o a bancos que asesoraban a los argentinos cómo fugar guita. Por eso la HBC, digo, estos tipos se dedicaban a eso. Yo ayer cuando le hacía el planteo a Marcos Peña y hablaba del secretario legal y técnico de la presidencia, el actual, Pablo Cluselas, él está también como cliente del estudio Mossack Fonseca, como intermediario. El intermediario, que le decía ayer, es aquel que tiene el nexo con los dueños, pero que arma toda la estructura legal y contable. Y yo le decía, es lo mismo que está haciendo hoy en la presidencia. Ese tipo hacía para las empresas que fugan guita, hoy hace en el gabinete con el presidente lo mismo que hacía con las empresas que fugaban guita. Esa es la gente que nos está gobernando hoy en día. Y no es que lo inventamos. Yo ayer cuando le mostraba también al jefe de gabinete todas las cosas que puede hacer un director de estas sociedades, no se lo planteaba desde la teoría. Le mostraba el acta constitutiva de Cajemulla, donde si ustedes lo leen, son como 10 o 15 páginas, en el mismo estatuto de la sociedad, cuando ponen el objeto, pone todas las atribuciones que tiene un director. Puede hacer absolutamente de todo. Puede vender, comprar, abrir cuentas, remover a los dueños. Puede, por supuesto, sin necesitar la asamblea de accionistas, sin llevar contabilidad pública, porque este es otro tema. Estas sociedades no tienen la obligación de presentar libros, no tienen la obligación de presentar balances, las acciones son al portador, con lo cual cuando él dice yo no soy el titular de acciones, para nosotros va a ser muy difícil encontrar un papel en el que diga que Mauricio Macri es el dueño del 40 al 50% de Cajemulla. Ahora, yo le redoblo la apuesta y lo que le planteo al presidente, yo no le voy a poder demostrar en un papel, porque como son al portador. Ahora, él tampoco me puede demostrar en un papel que no son de él. Él no tiene forma
como dijo, no, esto es de mi papá, bueno, que traiga a ver algún papel que diga que es del padre, tampoco lo va a poder hacer. Entonces va a ser una discusión que va a durar bastante. Ahora, yo ese día, esto que se hace público un fin de semana, yo vengo el martes, teníamos sesión, y yo me vengo con la denuncia, con un formato de denuncia. Y no por una persecución, tampoco me hace gracia ir a denunciar al presidente de la Nación, sea o no sea de mi palo político. No es lindo que haya salido el presidente de la Argentina, acá no porque lo cubren, sino en todos los medios del mundo. No es grato para los argentinos. Yo en algún programa decía, y quizás me arrepiento un poco, pero decía, fui ahí a dos voces que me acompañó Antonio, por si me agarraban a palo, lo tenía con el bastón, me iba a defender. Y yo decía, nos puso en el mundo, como dijo en la campaña, nos puso en todos los titulares de todo el mundo. Eso lo cumplió rápidamente, no de la manera que todos los argentinos esperaban, pero la realidad es que esto en el mundo es un escándalo tremendo, donde han renunciado primer ministro, donde el jefe de Estado de España le prohíbe a todos sus funcionarios que tengan relación o hayan tenido relación, entonces ya han tenido que renunciar a algunos ministros de España. Digo, algunos países toman ese tipo de decisión, donde el propio Obama, que lo vino a visitar y a felicitarlo de lo bien que iba, salió muy duro contra aquellos que trabajan con las guaridas fiscales, digamos, como él confesando que es un tema que no lo pudo resolver, que está terminando su gestión, pero decía, son los terroristas de la economía y hay que perseguirlos. Por supuesto que también hay una disputa ahí entre Estados Unidos y Rusia, que estos son los daños colaterales para ellos. Que les caiga algún presidente sudaca, bueno, es un costo menor, le apuntaban a Putin, no a Macri. Pero bueno, para ellos es menor que haya un presidente de la Argentina. Pero sí es importante traer el discurso de Obama de lo que piensa sobre las guaridas fiscales, sobre las empresas que se llevan la guita en esas guaridas fiscales, porque está hablando directamente de nuestro presidente y del entorno de casi todos los funcionarios. Grindetti, que en mi denuncia yo lo pongo, está demostrado su relación política con Macri, fue ministro de Hacienda acá, como saben ustedes más que yo, seguramente quién es Grindetti, está demostrado su relación empresarial. Grindetti era ejecutivo de Sogma cuando Macri era vicepresidente de Sogma. Y está demostrada su relación personal gracias a la declaración jurada de Macri, que tiene un préstamo personal de 440.000 pesos entre Macri y Grindetti. Por suerte para la causa, Macri ha sido muy desprolijo como empresario y todo lo que dice cada vez que habla nos da más elementos a nosotros que yo le voy aportando a la causa. Y ojo, yo no soy ni el fiscal de la patria, ni un investigador privado, ni mucho menos un abogado. Pero me veo obligado cada vez que habla, por los elementos que me da, a acercarle al fiscal y al juez, que no los elegí yo. Yo fui por mesa de entrada, es más, le pregunté, que me dio un compañero de ustedes. A Javier, lo llamé sin conocerlo y le decía, porque necesitaba... Yo, como no conocía a Comodoro Pi, ¿dónde presento la denuncia? Porque mi miedo era, yo quise, primero fui en Neuquén el fin de semana, pero me dijeron, la presentás acá y esto va a saco roto. Entonces, ¿dónde la presento? Y él me explicaba por teléfono, me orientaba que tenía que tomar el ascensor, doblar a la derecha, ir al final, segundo piso. Así que fue él el culpable en todo caso de que presentamos la denuncia. Pero fíjense que yo llevé la denuncia y hay un sistema que sortea y después uno se entera qué fiscalía y qué juzgado. Bueno, cayó en Casanelo y en Delgado. La denuncia es concreta por lavado y evasión. Ellos en los medios instalaron que era omisión maliciosa con respecto a la presentación de las declaraciones juradas, que ahora les comento qué hicimos con eso. Pero la realidad es que la carátula es 303, es Macri sobre el 303 del Código Penal, que es lavado de dinero. De eso está imputado el presidente, nuestro presidente. De lo mismo que está imputado Lázaro Báez, para poder hablarlo acá. Entonces, nosotros hicimos la denuncia, no la hice en un canal de televisión, ni en una radio, ni en una conferencia de prensa. La hice en Comodoro Pi, con la asistencia de Javier, que me dijo dónde.
porque yo estoy obligado como funcionario a hacerla, yo no puedo mirar para otro lado. Y después fui al recinto, porque teníamos sesión, llegué con la denuncia, pedí la palabra, no me quería dejar hablar el presidente, pero bueno, me dejó hablar y le expliqué y le exigí a todos los diputados, sean peronistas, justicialistas, Frente para la Victoria, Frente Renovador, PRO, Cambiemos, yo decía, ustedes están todos obligados a hacer esto. Y en la justicia que vaya a explicar, porque no lo va a explicar en ningún otro lado, porque Laura Alonso había sido muy claro, quien está a cargo de la Oficina Anticorrupción, de que no lo iba a investigar. Porque decir que un tipo, antes de ver un expediente, una nota, un papel, decir que ya es inocente, era obvio que desde ahí no íbamos a tener ningún resultado. Tampoco ningún fiscal de oficio lo había hecho. Entonces yo entendía que los diputados nosotros teníamos la obligación de acercar y en todo caso que vaya y explique y documente esa explicación, esa mala explicación que no estaba dando públicamente. Porque lo que dijo públicamente es cualquier cosa, ni siquiera se asesoró en hablar. Primero habla de la sociedad FLEC, que es de la única que ha hablado él. Si ustedes buscan declaraciones, lo primero que dijo fue en una entrevista con La Voz del Interior, después lo ratificó, él habla, no, en realidad FLEC es una sociedad que tenía mi papá porque iba a hacer un negocio en Brasil, entonces la abrió en Panamá. Bueno, FLEC no es de Panamá, es de Bahamas. O sea, ni siquiera sabía o estaba mal asesorado de lo que estaba intentando explicar. Dijo que no había tenido actividades, que nunca se utilizó. Yo le acerqué al fiscal las declaraciones de Salvestrini, que era el director de Pago Fácil en Brasil, contando lo bien que les iba, la cantidad de contratos, la cantidad de bocas. Pero le acerqué también, que además lo busca cualquiera, en el registro público de personas jurídicas de Sao Paulo, Brasil, está la inscripción de FLEC con sede en Nassau, o sea, estamos hablando de esta sociedad, de que fue inscripta y tuvo actividad. De hecho, está hoy activa FLEC Trading en Brasil. Y además lo hicieron para trabajar con pago fácil. Y era como una broma que nos jugaba el destino. O sea, la empresa donde ustedes van a pagar sus impuestos, cualquiera de ustedes seguramente, que además es proveedora del Estado municipal, que fue proveedora de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, nos enteramos que era de ellos, o sea, que se contrataban a sí mismos, pero que además el tipo que recaudaba todo impuesto era el que evadía. O sea, si hay que armar un libreto, era la peor empresa que podía parecer vinculada a esta, porque era que les cobra a cualquiera de nosotros. Es donde vamos nosotros y pagamos los impuestos, entre otras cosas. Pero bueno, cada vez que habla nos va dando más elementos. Entonces le acercamos lo de FLEC, le acercamos lo del Registro Público de Brasil, le acercamos las declaraciones de ellos mismos, 2002, cuando contaban lo bien que les iba en Brasil, y siguieron hablando con esto de omisión maliciosa, que él no está obligado a poner en su declaración jurada si tuvo o no tuvo, o dirigió o no dirigió una sociedad. Y en esto hay una trampa, que nosotros vamos a tener que legislarlo y cambiarlo. Una trampa que no le sirve a él, pero hay una trampa. Para cualquier funcionario público, yo la tengo a mi hermana que trabaja en la Universidad Nacional del Comahue. Ella está obligada a declarar si tiene o no tiene, o si dirigió o no dirigió, remunerada o no, dice la pregunta, remunerada o no una sociedad. Ahora, para los cargos elegidos por el voto popular, de ese punto están exentos. O sea, mi hermana tiene que declararlo, pero el presidente de la Nación no tiene que declararlo. Fíjense la trampa, es un artículo 2 bis de la Ley de Ética Pública Nacional. Ahora, la Ley de Ética Pública Nacional está copiada en la Ley de Ética Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se olvidaron de ponerle el 2 bis. Entonces, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sí está obligado a declarar si dirigió, remunerado o no, sociedades. Está en el artículo 10 muy claro que él lo tiene que declarar, pero además la misma Oficina Anticorrupción de Cava, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, genera un formulario para que llene el jefe del gobierno porteño. Y está la pregunta concreta, si dirigió, remunerado o no, sociedades. Y él deja, yo tengo la declaración jurada 2013 y 2014, mientras era jefe del gobierno porteño y se la acerqué al juez, deja el casillero, porque eso se llena, uno hace la declaración de bienes, hace la declaración de ganancias y entra en la página, se llena por internet. Entonces te van saliendo todos los casilleros y vos vas, cuando tenés, en este caso dirigiste, tenés que completar, si no lo dejás en blanco. Bueno, él dejó en blanco 2013 y 2014. O sea que si nos mintió en la declaración jurada como nos mintió,
Tenemos derecho a dudar de todo el resto que está planteando, pero ahí sí hay omisión maliciosa. Ahora, eso ya está comprobado que él lo hizo. Como también está comprobado que él aún figura como director de Cajemulla, que es la otra sociedad. Así que esperemos que la justicia avance con esto. Pero hay una pelea de fondo ahí. Yo lo charlaba recién, que tiene que ver no ya con Macri, sino con si vamos a dejar que todo argentino que tiene mucha guita en el país, me corrijo, no todos, pero muchos de los argentinos que tienen mucha guita o mucha plata en el país, se la lleva afuera. Hace lo mismo que nosotros le reclamábamos en Neuquén a Repsol. La gana acá, no la reinvierte, no genera trabajo y se la lleva afuera con el verso de que paga menos impuestos, de que evade. Tampoco tenemos que banalizar el delito de evadir impuestos. Yo usaba en algunas entrevistas, yo decía, el delincuente más famoso de la historia, no sé si fue el más famoso, pero muy conocido con película y todo, ha sido Al Capone. Y no fue preso por los que mató o porque traficó con alcohol. Fue preso por evadir impuestos. Entonces no es un delito menor. Porque además es como robar, pero robar a los que menos tienen. Porque en un gobierno, en una concepción como la nuestra, el Estado está para primero ayudar a los que menos tienen. Y vos le estás choreando a ese, al que menos tiene, directamente. Porque acá parece que los empresarios que hacen esto son vivos, no están cometiendo un delito. Y no, porque la presión fiscal. Entonces te meten el verso de que hay una fuerte presión fiscal y no les queda otra que evadir. No es así. No banalicemos ese delito. No es menor, es grave. Y tampoco es cierto ese verso de que porque hay una fuerte presión fiscal, todo tipo que tiene guita tiene derecho a hacer eso, mientras tanto el almacenero o el kiosquero acá a la esquina no le abrimos una oficina para enseñarle cómo se abre una offshore afuera en Panamá. Porque si estarían convencidos, por lo menos enséñenle a todo, a cómo pagar menos impuestos. No, esto es solo para un grupo del cual viene Macri. O sea, Macri no viene de un repollo, pertenece, por eso va a ser dura esta discusión, porque esta vez los grupos concentrados de poder han puesto en el gobierno no a un empleado de ellos, sino a uno de ellos. Y yo creo que lo van a sostener todo el tiempo que puedan. Ahora, ¿qué pasa? Cada negocio que hay en la Argentina con mucha guita siempre va a haber involucrado de ellos, porque se dedican a eso. Por eso ahora cuando están investigando a la Cristina por el dólar futuro, salta que son muchos de los funcionarios de ellos mismos los que hicieron negocio con eso. Ayer fue una vergüenza. Cuando le preguntábamos a Marcos Peña sobre Quintana, estaba Quintana ahí, y Quintana nos hacía, se reía y hacía, es vergonzoso. Para ellos la política es como puede ser para nosotros, ojalá no pase, pero alguna vez que nos inviten a bailando por un... Voy a divertirme un ratito y veo de qué se trata, pero yo en realidad me dedico a hacer guita. Esto es, bueno, porque yo le quiero mostrar a mi papá que fui ministro, y le quiero mostrar... Así la toman la política, porque calculen ustedes en el Congreso de la Nación, cuando yo le hacía una pregunta a Marcos Peña y él me contestaba, yo no le voy a contestar de Panama Paper hasta que ustedes no expliquen lo de YPF, lo de banco, cualquier cosa decía, en vez de contestar lo que uno le estaba preguntando. Tener un tipo atrás que se choreó 5 millones de dólares y te hacía así, poco va a faltar que lo feliciten porque era un vivo. Estos son los que están gobernando. Para ellos esto es un pasatiempo de un ratito que verán, y es peligroso que sea de un ratito porque ni siquiera le calientan los votos. Porque si ellos estarían preocupados si van a volver a tener votos, pero no lo están. Macri está tomando todas las decisiones rápidamente y no le importa nada si después va a poder ganar, si lo van a votar. Él está haciendo los deberes, él devaluó con los del campo, que además ya no le cumplieron porque están esperando que el dólar se vaya más arriba, no quieren liquidar a 14, a 15, están esperando que vaya a 20. Quitó las retenciones, derogó la ley de medios, arregló con los fondos, se pagó a ellos mismos, digo, ya hizo los deberes, ahora le quedan 3 años y pico que no sabe bien qué hacer, pero con el riesgo, y disculpen que sea tan pesimista, de que todas las decisiones de él, ni siquiera desde lo electoral, porque por ahí podemos tener alguno medio demagógico que aunque sea por lo electoral, para cuidar un caudal de votos, no va a tomar, no, este tipo va a tomar todas las decisiones que los grupos económicos le pidan que tome. Y digo que le pidan porque ni siquiera se le ocurren a él, porque por eso hay tanta improvisación. Dicen una cosa, nombran en la Corte Suprema, después no nombran. Hacen esto, después van marcha atrás. Hay una improvisación muy grande. Y esta pelea de Panama Papers yo creo que va a dar para mucho, va a seguir apareciendo información.
Yo ahora buscando información estábamos leyendo en un libro de Cerruti que se llama El Pibe, que ella cuenta, Macri tiene antecedentes penales cuando contrabandeaban con Sebel, y Macri presenta un escrito en ese momento planteando que él era dueño de Opalsen porque en realidad Opalsen pertenecía a una empresa offshore que se llama Magnum, y él era el titular de la empresa offshore. O sea, él en un escrito está contando cómo hacían estas operaciones. Nunca pensó que después iba a ser presidente y ahora iba a tener que... Y se hace el desentendido, no, esto no sé de qué se trata. Es un especialista Macri en esto. Cuando su otro amigo Angelici sale a explicar, porque cuando tiraron los nombres tiraron de varios, y además yo en la denuncia le pedí al juez que le pida al consorcio internacional el nombre de todos los argentinos involucrados. Porque si no, lo primero que yo sabía que me iban a decir es ¿por qué denunciás a este y a aquel no? No, señor juez, denuncio al presidente, pero usted vaya y pídale, no a los periodistas de acá que participan de eso, sino al consorcio directamente el nombre de todos los argentinos involucrados, porque esto hay que mostrarlo. Porque si este es el empresariado argentino, bueno, tendremos que tener otro empresariado. Porque con un empresariado que se la lleva afuera y nunca la va a invertir, nunca vamos a salir del pozo tampoco. Pero... les decía, él mismo está contando cómo es este mecanismo. Y les decía lo de Angelici. Angelici, cuando dicen Boca también tiene, dice, no. Las cuentas que tiene Boca en Panamá no las abrí yo. Están abiertas hace 20 años. Cuando ustedes ven quién era el presidente de Boca hace 20 años, era Mauricio Macri. Con lo cual, ellos son especialistas en hacer esto. Entonces, mi gran pregunta ayer a Marcos Peña, y para no cansarlos, era... ¿Está dispuesto el gobierno, como gobierno, porque él es jefe de gabinete, a dejar de decir que esto, no, en realidad no es nada, y encima nos quieren hacer creer que hasta ayuda al comercio internacional, porque lo han dicho, cualquier empresario serio tiene que tener un offshore para poder comerciar? Ese es el discurso oficial, de ellos. Por supuesto que no me contestó nada de lo puntual que yo le preguntaba, pero le digo, ¿está dispuesto a subirse o a sumarse a lo que está haciendo Estados Unidos tratando de perseguir? Y les mencionaba a Estados Unidos porque es su amigo, su socio. Pero digo, hay un occidente organizado que está intentando combatir los paraísos fiscales, que está mal llamado paraísos fiscales. Yo de inglés mucho no atajo, pero es tax haven. Y tax haven, no sé cómo se dice, hay alguno que sabe inglés acá, o haven. Haven es cielo, pero guarida es haven. En realidad son guaridas fiscales y viene de lo que hacían los piratas, que además lo hacían en Bahamas. Hay una serie ahora que está contando la historia de los piratas que se llama Velas Negras, que búsquenla porque justamente cuenta cómo los piratas asaltaban un barco que tenía un cargamento de cualquier cosa, de azúcar, iban a Bahamas, donde había una mujer que regenteaba una empresa que compraba por 2 mangos ese cargamento y ella metía el cargamento en el mercado formal. Lo que hacen estos tipos, digamos, choreaban y después lo blanqueaban por otro lado. De ahí viene la definición de guaridas fiscales, en realidad no paraísos fiscales. Pero bueno, usan la palabra porque hasta les suena más linda. Pero digo, el Estado argentino como Estado, ¿va a estar dispuesto a dar esa lucha aún en contra de los propios intereses de ellos mismos y en pos de los intereses del pueblo argentino? ¿O van a seguir mirando para otro lado? Esa es la pelea de fondo que yo creo que nosotros tenemos en el Congreso. Nosotros necesitamos legislar en ese sentido. Yo estoy armando un proyecto de ley que yo no puedo prohibirle a un empresario argentino que tenga una sociedad en una guarida fiscal. No puedo porque no me lo permite la Constitución. Pero lo que sí puedo, y es lo que estamos armando, y ojalá tengamos el acompañamiento de aquellos que hasta hace un poquito tiempo, como Lilita, como Stolbizer, decían que eran los paladines de esto. Lo que sí puedo es prohibirle al Estado argentino que contrate con aquella sociedad relacionada, sociedad, empresa o empresario relacionado a una guarida fiscal o a un paraíso fiscal. Sí puedo hacerlo eso, nosotros podemos limitar esa condición del Estado Nacional. Ahora, ¿qué va a pasar? Que la realidad es que muchas de las contratistas del propio Estado, acá el que les levanta la basura a ustedes tiene como 8,
que es el mismo que nos levanta la basura allá en Neuquén. Tiene al menos 8 sociedades en guardias fiscales. Muchos. Por eso digo, esto es una pelea de fondo, un problema grave. En la Argentina, cada vez que se le quiso a estos tipos sacarle un poquito más de la que se llevan, tuvimos este problema. Lo tuvo Perón, lo tuvo Néstor, lo tuvo Cristina, y en la historia seguramente muchos de los que están acá saben más que yo. Pero esta es una pelea de fondo que hay que ver. Y un problema mundial, por eso saltaron un montón de nombres. Nosotros nos tenemos que hacer cargo del nuestro. Evidentemente no están dispuestos a hacer nada, porque no me contestó nada, ni siquiera hasta me podría haber dicho, vamos a ver con la FIP, porque yo le pregunté cuáles van a ser los controles legales, los controles reales que va a tener la FIP, la UIF, la Oficina Anticorrupción. Nada. Eso es lo que tenemos hoy, esto es lo que yo estoy haciendo sigo con mi proyectito de ganancia, de bienes personales, de monotributo, de nuevos parques nacionales, pero la verdad que la agenda nos ha llevado a discutir esto. Y con una posición de ellos que es echarle la culpa de todo al gobierno anterior. Ahora, ¿qué pasa con echarle la culpa? Ellos pueden echar la culpa y van a seguir echando, porque hasta en las discusiones con mis amigos me pasa lo mismo, lo primero que me contestan, pero con eso no se gobierna. Echándole la culpa al anterior no se gobierna. Y yo cuento un cuentito cortito que se los voy a hacer y ya después me gustaría darles lugar a ustedes para que me pregunten de lo que les parezca. Cuenta un cuento que dice que un gobernante, cuando termina su mandato, deja a su sucesor y le dice: yo te dejo, te hice ganar las elecciones, pero te voy a dejar estos 2 sobres, el sobre número 1 y el sobre número 2. Cuando tengas el primer conflicto social, el primer estallido, conflicto duro que ponga en jaque tu gobierno, agarrá el sobre número 1 y hacé lo que te dice. Y cuando tengas el segundo, agarrá el sobre número 2. Entonces, bueno, empieza a gobernar de mala manera, como está haciendo Macri, y a los pocos meses le estalla el quilombo porque no había gobierno, y va corriendo, abre el cajón, saca el sobre y decía: echame la culpa de todo. Entonces llama una conferencia de prensa y empieza a echarle la culpa al que se había ido, que era su socio, y le echa la culpa de todo, pero claro, gobernar es tomar decisiones y resolver, sobre todo. Siguió gobernando mal como está haciendo este tipo, y a los 4 meses de vuelta otro estallido social, otro conflicto, va corriendo al cajón, abre el cajón, saca un sobre y el sobre decía: anda escribiendo 2 sobres. Y yo creo que esto es lo que le va a pasar. Esto es lo que le va a pasar a Mauricio Macri si su único argumento es echarle la culpa al anterior. Yo creo que no se va a poner a gobernar. Como cosa positiva, me parece a mí que lo que nos espera es que las próximas... Yo no quiero que se vaya en helicóptero, no quiero que se vaya antes, y lo digo porque cuando se va de esa manera, cuando ya nos pasó, los que menos tienen, cuando pierden la casa, el trabajo, la familia, porque empiezan las separaciones, los conflictos, después necesita otra década ganada para recuperar algo de eso. No es que lo recuperan los 3 meses, porque estos tipos tienen y sostienen, uno también se la puede bancar un tiempo, pero los que menos tienen, cuando pierden de verdad, y les lleva años y hasta generaciones. O sea, decirle a un hijo que no puede ir más a la universidad porque no tenés guita, ese pibe, yo no digo que le estropeaste la vida, pero ese pibe capaz que tiene que esperar que su hijo estudie. Con lo cual no quiero que pase lo del 2001, lo que yo sí quiero, y es lo que me comprometo y los comprometo, porque esto es responsabilidad de todos, nosotros de donde estamos y ustedes también de donde están, es que en las próximas elecciones podamos meterle tantas bancas, que lo tengamos condicionado al menos desde lo legislativo para que no pueda hacer absolutamente nada. Fíjense que ahora nos corre con el veto, y la realidad es que salió un proyecto del Senado que no es tan bueno, digamos, que tiene la esencia de lo que estamos discutiendo, pero en el Congreso había muchas mejores opciones. Pero ¿qué pasa? Estamos entrampados porque sale del Senado, pasa al Congreso. Si el Congreso no lo modifica y lo vota así como está, el Ejecutivo lo va a vetar, como dijo Macri, y si lo veta vuelve a la Cámara original. La Cámara original en este caso es el Senado, y ahí sí tenemos 2/3 para sostener la parada, aunque el proyecto no sea tan bueno. Si nosotros le hacemos una modificación en el Congreso, aportándole cosas que serían mejores, lo que sucede es que del Congreso vuelve al Senado, porque está modificado, el Senado lo aprueba, va al presidente, y esto es lo que va a jugar Massa seguramente, y el presidente, si lo veta, vuelve al Congreso, y en el Congreso no tenemos 2/3.
con lo cual el veto va a quedar firme. Este va a ser el juego que van a hacer ellos. Por eso nosotros, aunque no sea el mejor proyecto, yo creo que es algo, nosotros necesitamos que el pueblo argentino vea que el Poder Legislativo, por lo menos en algo, le torció el brazo. Porque ahora lo que está viendo es que el Poder Legislativo está de rodillas. Porque es lo que demostramos, lamentablemente, en la discusión de los fondos buitre. Un pésimo acuerdo, un mal acuerdo, pero iban y le levantaban la manito y le firmaban el despacho. Entonces, esa es la responsabilidad en la cual yo estoy, en la cual lo sumo. A ver, yo estoy, pero me voy hoy mismo porque yo tengo esa responsabilidad en Neuquén, de que en Neuquén voten de esa manera, y les dejo a ustedes un pequeño lugar de la Argentina con algunos pocos habitantes que han votado siempre de manera compleja. Yo digo, lo digo allá, capaz ustedes se me enojan, yo digo, bueno, ¿cómo vamos en Capital Federal? Perdiendo. Bueno, estamos haciendo las cosas bien. Porque siempre considero que si acá no nos votan es porque se está haciendo las cosas bien en el resto del país. Porque lamentablemente también todo tipo que tiene plata en la Argentina, les decía, o muchos tipos de los que tienen mucha plata en la Argentina tienen en Nueva York, y muchos de los tipos que tienen plata en la Argentina viven acá. Y son los que votan lo que han venido votando. Así que bueno, gracias y lo que quieran preguntar a disposición, espero se haya entendido.